días, ¿cómo estamos? Bien, agradecidos con el Señor. Han oído la historia del cochinito que estaba platicando con el Chompipe y le dijo que lo habían tratado muy bien. Le dijo, me están dando de comer, medicina, le dice, me dan agua, me dice, me vienen a revisar a cada rato. Y dijo, y oí que para Navidad hasta me quieren hacer tamales. Algunos no la agarraron, eso quiere decir que mal entendió, que lo estaban cuidando también para hacerlo tamales. Yo creo que el pastor Adán me quiere hacer tamales. Me están engordando, pero estamos disfrutando mucho el tiempo acá. Tomen sus Biblias, vamos al libro de Tito. Acaban de tomar una breve examinación. Van a seguir apareciendo esas preguntas. Espero que les fue bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que acaban de tomar, las preguntas, la examinación? ¿No? Si no les gustó, es culpa de la primera dama, Esther. ¿Ok? Si les gustó, no sé de quién es culpa. Tito 1, hoy seguimos hablando de el ministro, estamos hablando de la administración del ministerio y la razón por la que vamos a enfocar la mitad de nuestras lecciones casi sobre el líder, digámoslo así, o el ministro, o la manera en que nuestro carácter, nuestra integridad, es porque de nosotros depende. Todo depende del liderazgo. Todo depende del interior. Jesús dijo, del interior, dice, salen los malos pensamientos, dijo, las fornicaciones, los homicidios, de adentro, del corazón. Por eso es que es muy importante que estemos creciendo, estemos cuidando nuestro corazón, nuestro interior. Así que van a recibir la lección 3, las prioridades del ministro. Esta lección espero sea de ayuda. Y noten otra vez, Tito 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo había instruido a Tito. Tito era, digámoslo así, su alumno. Era su hijo, suponemos, en la fe. Era su hijo en el ministerio. Lo había instruido, lo había amado, le había cuidado. Y aquí le está recordando, le está dando a Tito algunas instrucciones. Tito estaba en Creta. Creta es una isla que está al lado de Grecia, el mar Mediterráneo. Es una isla larga. La isla tiene algunas montañas en medio. La mayoría de los cretenses eran personas que vivían de la pesca. Gente muy humilde, pudiéramos decirlo, eran campesinos, pero allí estaba Tito. No era gente sofisticada, gente muy, digámoslo así, de una educación muy básica. Y ahí estaba Tito. La Biblia dice en el versículo 12, léanlo ahí, Tito 1:12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Miren lo que dice. La cultura de Creta era de corrupción, mentirosos, era, dice la Biblia, de ociosidad, glotones ociosos. La Biblia dice que era de gente, dice, malas bestias. ¿Qué les parece si alguien dijera, los de Cojute son malas bestias? Suena fuerte, ¿verdad? Aparentemente no era gente muy disciplinada, es la idea. Era gente indómita tal vez. Y ahí está Tito. Tito está sirviendo al Señor en una cultura impía. Y Tito está pasando obviamente por sus retos, tratando de predicar el Evangelio, ayudarles a conformarse a la imagen de Cristo. Ese es el ministerio. Y todos dicen, amén. El ministerio es ayudarle a la gente a conocer al Señor, ayudarle a los que son salvos a conformarse a la imagen de Cristo. No se marca por la cantidad de personas,
no se marca por la cantidad en la ofrenda, se marca por cómo es que las personas, los miembros de su clase, de su ministerio, de su iglesia, se están pareciendo al Señor Jesús. Eso es lo más importante. Ahora, yo creo que a veces cuestionamos a Dios en cuanto al lugar donde nos pone, donde nos tiene. Estaba hablando con un pastor hace un par de semanas y me dijo, Pastor Navarrete me dice, yo sé que Dios me tiene aquí. Estábamos hablando, él vive en Massachusetts, un estado muy liberal, culturalmente muy difícil. Y me dijo, pero yo creo que Dios se olvidó dónde me tiene. A veces creo que tenemos momentos así. Ayer les estaba contando de muchas veces he pasado por situaciones así. La verdad es que debemos de aprender, ahí está en sus notas, el primer espacio es el contentamiento en el ministerio. Y el contentamiento, hermanos, es el resultado de estar en la voluntad de Dios. Debemos de aprender el contentamiento. Contentamiento quiere decir que estamos contentos con la situación, el lugar donde Dios nos tiene. Pablo había aprendido el contentamiento a tal grado, dice la Biblia, que cuando estaba en la cárcel, escribía a los filipenses queriendo decirles, estoy feliz aquí. Tenía más gozo de lo que tenemos nosotros en libertad. Tenemos que aprender el contentamiento. Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta. Ahí te dejé, le dice, y ahí te tiene el Señor. Yo no sé si van a entender lo que les voy a decir, pero déjenme decirlo así claro. Todos los ministerios tienen problemas. Todos. Y a veces yo creo que alguien llega a una iglesia o un ministerio y dicen, oh, pues aquí hay problemas. Y pastores especialmente a veces desanima. Y yo siempre digo, si no hubieran problemas, no hubiera ministerio. La verdad es que si deja esa iglesia, se va a otra, la misma señora chismosa va a estar allá. Solo que tiene otro nombre y otro apellido, ¿verdad? Pero la verdad es que la gente es gente. Yo me mudé, les comenté, en el 2017 a 3,000 millas, 5,000 casi kilómetros. Y entre más tiempo estoy donde estoy, más en realidad llego a la conclusión que es la misma cosa. Los mismos problemas, el mismo pecado, la misma esperanza es el Señor Jesús y el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que si está en una situación difícil, tenemos que decidir de regocijarnos. La Biblia dice, regocijaos en él, perdón, regocijaos en él, Señor, siempre, otra vez os digo que no en tu trabajo, en la situación en la que estás, no, en el Señor. ¿Por qué? El Señor nunca cambia. Es el alfa, el omega, el mismo, el principio y el fin. Él nunca cambia. Y tienes que aprender a regocijarte. El gozo, el tener gozo es una decisión. Gozarte con el lugar donde el Señor te tiene y la situación en la que nos tiene es una decisión. Yo, como les mencioné, estaba sirviendo al Señor en California, en Lancaster. Ahí es donde conocí al pastor Adán y por 19 años el Señor nos estuvo ahí. Y el ministerio estaba creciendo, teníamos nuevo edificio, teníamos un buen equipo, teníamos un tremendo espíritu, estábamos enviando siervos de Dios a otras partes. Y el Señor nos movió. Yo les dije a los hermanos, Dios nos está moviendo. Llegamos a Rhode Island, a un ministerio que estaba dividido, decayendo. Y sabíamos que había mucho potencial. Y sabíamos que Dios nos había llevado ahí. Pero eso no cambia las circunstancias. Y al principio era muy diferente. A mí me encanta California, el clima, la comida. Tenemos buenos frijoles, arroz, buena comida latina, pupusas buenas. Yo llegué a Rhode Island, me acuerdo que un día dije yo, bueno, vamos a buscar unas pupusas. Parecían cartón.
Casi me quebré los dientes con las pupusas. Le dije a la señora, ¿y usted es salvadoreña que estaba haciendo las pupusas? Y le dije yo, me dijo, no, yo soy de Guatemala. Bueno, con todo respeto, los guatemaltecos no saben hacer pupusas. Ay, señor. Eh, Estaba lloviendo ese día. En enero estaba frío. La lluvia esa tarde bajó a unos 22 grados. ¿Cuántos saben que es 22 grados Fahrenheit? ¿Cuánto es Celsius? Es frío, frío. 2, 3, 4 grados. -3 Celsius, para darles una idea. Y hasta los huesos duelen. Yo andaba bien abrigado y me acuerdo que llegué a mi carro, me subí. Tenía carro nuevo, era mi carro, pero no era mi carro, el que yo tenía acostumbrado, ¿me entienden? Teníamos casa, pero no era mi casa. Estábamos bien en una iglesia, pero no se sentía como mi iglesia. Teníamos una bonita área, pero no se sentía como mi área. Yo estaba ahí en el carro, yo me acuerdo que puse el carro en velocidad y puse el pie en el acelerador y las llantas solo patinaron. Hielo. Y me quedé sentado ahí un buen rato y me estaba quejando con el Señor. ¿Cuántos de ustedes se han quejado con el Señor alguna vez, verdad? Le dije, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el Espíritu Santo de Dios me habló y me dice, ¿estás cuestionando mi plan? ¿Mi voluntad para tu vida? Yo le dije, Señor, no lo voy a cuestionar. Tomé la decisión ese día, este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me regocijaré. De repente disfruté el frío y disfrutamos, y no estoy diciendo que todo ha sido bien, pero Dios está bendiciendo y tuve que decidir regocijarme en el Señor. Cuando estás en Creta, tienes que decidir, voy a contentarme en esta situación. Tito le dice, estás en Creta. José dice, ¿cómo es Creta? Dice, son bestias, dice, ociosos, dice, son personas. Yo no sé lo que quiere decir lo que le dijo ahí en el versículo 12, pero dice, esto sí se le dice, yo sé que no es fácil, pero le dice, tienes que decidir contentarte. Ahora, noten ahí la frase, el éxito espiritual depende de tomar buenas decisiones. Depende de tomar buenas decisiones. El fracaso espiritual es el resultado de estar, es tener éxito, en lo equivocado. Muchas veces el éxito espiritual depende de decidir y tomar buenas decisiones. Quiero hablarles hoy de las prioridades del ministerio, porque a veces hay que simplemente tomar ciertas decisiones espirituales. La Biblia dice que Tito aquí le está siendo exhortado. Le dice, Tito, quédate en Creta, quédate en Creta. Muchas veces tenemos que quedarnos y tomar ciertos pasos espirituales. Fracasar en el ministerio, entonces, es básicamente fracasar en la vida. Es muchas veces tener éxito en las áreas equivocadas. Hay muchas personas que prefieren tener éxito en cosas buenas. La mayoría de cristianos no batallan entre lo bueno y lo malo, no es lo que deciden. Lo que batallan es entre lo bueno y lo mejor. Lo bueno se vuelve en malo cuando lo bueno te quita el lugar de lo mejor. La mayoría de nosotros no es que estamos malgastando la vida en cosas malas, es que estamos desperdiciando muchas veces nuestras vidas en cosas buenas que nos están quitando el lugar de lo mejor. Muchas veces Jesús, en el libro de Mateo, sería un buen estudiar cuántas veces Jesús dijo primero. Primero dijo, quita la viga de tu ojo para que después pueda ayudar la paja que está en el ojo de tu hermano. Primero, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas. Muchas veces tenemos que aprender las prioridades. Estas frases no son originales conmigo y las
Me acuerdo que creo que fue el doctor Erwin Lutzer en un año, hace unos 15, 20 años leí este libro y me han ayudado muchísimo. Número 1, primera prioridad. Orar, la oración es más importante que predicar. Ahora, noten las prioridades del ministerio. Los apóstoles tenían una iglesia, obviamente la iglesia del libro de Hechos estaba viva, creciendo. 3,000 salvos, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, 47 dice que todos los días, dice, se añadía gente a la iglesia. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4 que otros 4,000 fueron salvos. Llegamos y estamos hablando de hombres, más mujeres y niños, estamos hablando de familias. 15,000, 25,000. Muchos opinan, muchos comentaristas dicen que cuando llegamos al capítulo 6 de Hechos, habían entre 40 y 60,000 miembros en la iglesia en Jerusalén. Increíble. Crecimiento. ¿Y saben qué es lo que produce el crecimiento? Problemas. Entonces, el ministro, el trabajo del siervo de Dios, el trabajo mío y suyo es espiritual, es de proveer soluciones. En Hechos 6 dice la Biblia que vino un problema cultural. Los judíos decían, y los de Grecia, los griegos decían que se estaban descuidando las viudas de la iglesia. Entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hechos 6:4, noten la solución espiritual de los apóstoles. Dijeron, nosotros, dice, vamos a hacer esto, vamos a hallar, dice, hombres, dice, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, hombres que saben servir y hombres que son espirituales, para que ellos, dijeron ellos, acudan a esta necesidad, porque dijeron esto. Miren Hechos 6, versículo número 2, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Noten el orden. Ellos dijeron, vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, esto no quiere decir que le damos más tiempo a la oración que al estudio y preparación para predicar, a preparar un sermón. Yo creo que es muy importante que lo entendamos. Carlos Spurgeon dijo, nunca debemos de ver el rostro de los hombres hasta que veamos el rostro de Dios. Qué tremendo. No debemos de ver el rostro de los hombres, dijo, antes que primero veamos el rostro de nuestro Dios. ¿Cuántos están de acuerdo que esa es una buena regla? Amén. Mira a Dios, pasa tiempo con Dios antes de pasar tiempo con otros. Cambia tu día. Debemos aprender a orar. Yo no soy un ejemplo en esta área. No es que estoy tratando ni fingiendo y aparentando serlo. Pero me encanta orar. Me encanta pasar tiempo con el Señor. Hay que aprender a estar quieto, a pasar tiempo con Dios. Y es una tremenda lección. Tal vez hablemos de esto el viernes, vamos a ver cómo nos va. Pero yo creo que aprender a orar es el privilegio más grande que tenemos como seres humanos. Imagínense la oportunidad de ahorita mismo ir. Me acuerdo hace unos años estábamos aquí haciendo unos trámites para esta propiedad y pudimos ir a reunirnos con el presidente, creo que fue en el 2005, algo así, ahí en la casa presidencial. Y entré yo y me acuerdo y me dice, estábamos hablando, le dimos un regalo, un libro y me dijo, ¿cómo les podemos ayudar? Y yo dije, ay, gracias a Dios, eso es lo que yo quería oír. Y le dije, pues necesitamos XX trámite. Y se hizo así. Llámenle a fulano. Fulano, venga, mire, lleven a este pastor, necesitan algo. Y se hizo así. No es quién eres, es quién conoces, dicen por ahí, ¿verdad? Los mexicanos dicen, hay que tener palanca, dicen. Tenemos el privilegio de entrar confiadamente al trono de Dios. Yo me pregunto si usted lo hizo hoy, si vio el rostro de Dios esta mañana. No soy ejemplar, pero esto es algo muy real para mí. Trato de pasar tiempo con Dios. D.L. Moody dijo que él no oraba mucho, pero que no pasaba mucho sin orar.
No es que él oraba mucho, decía, pero que no pasaba mucho tiempo sin orar. En otras palabras, era de esos que cualquier cosa, cuando veía a una persona, muchas veces yo he acostumbrado, si alguien me dice, pastor, ore por mi salud, yo le digo, hermano, oremos ahorita mismo. Quién sabe si me acuerde más tarde. Y oramos ahí mismo. Después del culto de oración y antes, yo los miércoles llego como a las 6, el culto es a las 7. Yo le he dicho a los hermanos, miren, si quieren que yo ore con usted, yo voy a estar aquí a las 6, 6:30. Llego temprano, llegan los hermanos, oramos juntos. Ahí están un ujier y siempre está, dice, aquí está alguien, quiero orar con usted, pastor, otro. Oramos. Después del culto yo les digo, hermanos, yo voy a estar aquí, voy a orar. Llegan otra vez. Y oramos juntos, pero después oramos uno a uno. Cuando yo paso por la casa de una persona, oro. Cuando trato de acordarme si al tal vez firmar una carta, una nota que le escribo a alguien, oro por ellos antes de doblarla. En una reunión les digo, hermanos, vamos a orar. Con el equipo docente, más que nada oramos. Al hablar con los hermanos, etc. Jesús, dice la Biblia que predicaba, pero se apartaba para orar. Dejaba de predicar porque él sabía que él necesitaba ir a orar. Porque ahí estaba el poder. Jesús le decían, Lucas 4, le decían, Señor, todos te buscan, te quieren. Todos tienen el app de Find Jesus. Estaban ahí, ¿dónde está Jesús? Todos querían que le sanaran, todos querían pasar tiempo con él. Pero él les dijo, no, necesito pasar tiempo con mi Padre. Se apartaba. Si tú solo das en el ministerio de tarde o temprano, no importa qué grande es tu tanque, se va a vaciar. Mañana vamos a hablar, voy a dar una lección de cómo renovar las fuerzas, porque es muy importante. Y la oración es como lo hacemos. ¿Saben? Alguien dijo esto y yo creo que es cierto. Lo peor no es que no oramos, sino el orgullo que nos hace pensar que no necesitamos de Dios. Lo peor no es que no oramos. No es que Dios no contesta la oración. Lo peor de la falta de oración es que indica que estamos llenos de orgullo, que nuestro corazón está básicamente diciendo, yo puedo hacer la obra de Dios sin Dios. Y la realidad es que eso es imposible. Pensamos que muchas veces aguantamos, pensamos que sabemos, pensamos que podemos. Y cuando usted llega al punto de que está dando la clase, cuando usted está enseñando, predicando, teniendo la reunión, y yo le dije al Señor esta mañana, le dije, Señor, yo no sé qué decir. Guíame, Santo Espíritu de Dios. ¿Cuántos entienden? Yo necesito el poder de Dios para hacer la obra de Dios. El ministerio es milagroso. Servir al Señor, lo que estamos tratando de hacer es milagroso. Que Dios salve un alma, que convierta corazones, que el Señor cambie a las personas, que el Señor nos use para dar su palabra. Eso es un milagro. ¿Cuántos entienden? No lo podemos hacer solos. Debemos de orar. Muy importante. La oración prepara su alma, prepara su actitud, prepara su espíritu, prepara, digamos, aún su mente, su sermón, su clase. Yo oro y el Señor obra. Debemos de orar más que predicar. Todos dicen amén. Número 2, predicar es más importante que administrar. La predicación es más importante que la administración. Ahora noten, estamos aquí en una clase de administración en el ministerio y la administración es muy importante. El liderazgo es muy importante. Saber organizar es muy importante. Sin embargo, hoy en día en el ministerio hemos hecho del liderazgo un ídolo. Hay tantos libros sobre liderazgo, tantos libros sobre conferencias sobre el liderazgo. Yo no estoy en contra. Yo a veces voy y aprendo, trato de aprender, etc. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hemos llegado al punto que pensamos que podemos organizar el poder de Dios. Y organizar para poder tener la presencia y el poder de Dios. Y quiero decir algo. La obra del ministerio depende de la oración y la palabra de Dios. La obra del ministerio depende de la oración y la palabra de Dios. Y estas muchas veces pastores e iglesias
Piensan que con métodos y con ideas van así a transformar al mundo. Déjenme decirles, el predicar es más importante que administrar. Hay momentos cuando los miembros de mi iglesia saben que yo no estoy disponible. ¿Por qué? Que como pastor yo sé que lo mejor que yo puedo hacer es alimentar la grey de Dios, apacentar la grey de Dios, apacentar la congregación, apacentar el rebaño de Dios. ¿Y qué necesito? Yo necesito estudiar la palabra de Dios, necesito abrir la Biblia, necesito pasar tiempo con Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo le diga a tu pueblo? Es tu pueblo y es tu palabra. Yo solo soy el mensajero. Señor, guíame. Y hay que aprender a pasar tiempo en el estudio. El ministerio de la palabra tiene el impacto más grande en tu ministerio. La predicación de la palabra es lo que tiene el impacto más grande en la iglesia local. La palabra de Dios. Todos los demás ministerios son como se apoyan. La predicación es la columna. Todo lo demás se apoya de la columna. Hay ministerios que ayudan, que decoran, que mejoran la iglesia. Pero la predicación, si no hay palabra de Dios, no hay columna, no hay, digámoslo así, sobre qué apoyarse. Yo sé que yo debo de administrar, yo sé que necesito organizar, yo sé que mi iglesia necesita que yo comience ministerios y que yo hagamos otras cosas. Pero déjenme decirles algo, yo, aunque reconozco que debo de administrar, yo estoy 100% seguro que el Templo Bautista de Rhode Island no va a ser lo que Dios quiere que sea, sino por medio de la palabra de Dios. La predicación de la palabra es el motor que lleva a todo hacia adelante. Es lo que toca corazones, es lo que transforma vidas, es lo que llama a obreros, es lo que nos da la visión de Dios. Donde no hay, dice la Biblia, profecía, el pueblo se desenfrena. Es lo que trae orden, es lo que cambia el espíritu, es lo que cambia corazones. Hermanos, estoy diciendo, debo de administrar, pero debemos de predicar. La oración y la predicación son las prioridades más importantes que de cualquier siervo del Señor. Y no lo olviden. Ahora, la verdad es que la administración es importante también, pero no tienes que ser un buen administrador para tener éxito en el ministerio. Me acuerdo, yo empezaba en el ministerio y yo decía, Señor, yo tal vez no soy tan organizado como debo de ser. Y he mejorado, he aprendido, he leído mucho acerca del tema. Pero yo pensaba en mis primeros años del pastoreado, Señor, yo no soy tan buen administrador como otros. Y el Señor me ha ayudado y doy gracias a Dios por ello. Y muchas veces les puedo decir, la obra que Dios ha hecho ha sido el resultado de mi tiempo en oración, de mi tiempo en preparación de la palabra de Dios. El Señor ha hecho una obra transformadora. El espíritu de nuestra iglesia, que era muy dividido, muy difícil, muy duro, se ha vuelto uno muy dulce y muy unido. ¿Y saben por qué? Hemos orado juntos, hemos predicado la palabra, hemos dicho, esto es lo que dice Dios. Hermanos, déjenme decirles, eso es lo que la gente necesita. Debes orar, debes predicar, puedes administrar, es muy importante. Pero todos los ministerios se sostienen de la predicación. Tú te encargas de la profundidad de tu ministerio. Dios se encarga de la anchura. En otras palabras, asegúrate de que tu ministerio está arraigado en el Señor, en su palabra, en la sana doctrina. Tú te encargas de qué profundo es tu ministerio. Dios se encarga de qué ancho es, de qué grande es. ¿Cuántos entienden? Si yo predico la palabra, si yo paso tiempo con el Señor, si yo me dedico al Señor, miren bien, el Señor es el que se encarga de qué grande va a ser mi iglesia, qué grande va a ser mi alcance, qué grande va a ser mi influencia. Pero eso no me preocupa. Mi preocupación debe de ser pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo en su palabra, predicar su palabra, y el Señor hace lo demás. Hay que administrar, pero no tanto que sufre tu tiempo de atención a la predicación de la palabra de Dios. Déjeme decirlo otra vez. Hay que administrar, pero que no sufra tu tiempo dándole atención a la predicación de la palabra de Dios. Déjeme darle tres claves para la administración eficaz. No sé si está esto en sus notas. A ver, sí está, ¿verdad? Tres claves. Número 1,
para tener buena administración, debe de evaluar. Haga una evaluación de lo que está haciendo. ¿Qué es lo que yo hago? Casi cada 6 meses yo con todo el equipo de la iglesia tomamos y decimos, ¿qué es lo que hace fulana? ¿Qué es lo que hace fulano? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y escribimos. Número 2, a veces hay que eliminar. Hay que eliminar. Ayer me llamaron la atención que hay una línea que no les di, se las voy a dar hoy. Estaba en la lección número 1, creo. Y es esto, es que no todo lo que puedes hacer, debes hacer. ¿Verdad? Y dije, y el espacio dice básicamente esto. No toda oportunidad es una obligación. No toda oportunidad es una obligación. Muchas iglesias, yo he visto a muchas grandes y buenas iglesias, ministerios que tenían grande impacto, han dejado de tenerlo porque pensaban que solo porque podían hacer otro ministerio o podían comenzar otro ministerio o podían comenzar una cosa, debían de. Y déjenme decirles, yo creo que muchas veces hay que evaluar lo que estamos haciendo y número 2, eliminarlo. Hay cosas que simple y sencillamente nos están quitando energía. Los corredores dicen a veces hay que aprender a correr en línea. Yo corría, yo sé que no me creen, hace muchos años y muchas libras. Pero el corredor tiene que aprender que el impulso del pie impulsa hacia adelante, que el pie que cae va jalando, que los brazos van así, y, ¿verdad? Y el entrenador te dice, no corras así, ¿verdad? No, hay gente que corre, otros que brincan. ¿Verdad? Cuando corren así, corren para arriba y para abajo. No, todo hacia adelante, dicen. Muchos ministerios, muchos cargos, a veces yo soy una persona que a veces digo, ¿por qué estoy haciendo eso? Eso básicamente me está quitando energía y no está impulsando el ministerio hacia donde Dios quiere. Hay que evaluar, hay que eliminar. Y miren, número 3, hay que delegar, la delegación. En otras palabras, hay cosas buenas. Una de mis metas es de delegar por lo menos el 20% de mis cargos cada año, que alguien más lo esté haciendo. Yo llegaba a la iglesia y, por ejemplo, cuando salí de Lancaster, yo llegaba a la iglesia y lo único que hacía yo era predicar el sermón. Teníamos 49 equipos de ministerios. No estamos hablando de clases, estoy hablando de que habían 49 equipos. Seguridad, ujieres, los que tenían recepción en el Ministerio de Niños, los hermanos que tomaban las ofrendas, teníamos personas que saludaban, hospitalidad le llamamos, teníamos personas, ¿verdad?, que se encargaban de seguridad en las clases de niños, etcétera, 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 etcétera. 49 equipos. Y alguien se reunía con los 49 equipos todas las mañanas. Teníamos reuniones y yo tenía asistentes que lo hacían. Pero eso no empezó de la noche a la mañana. Eso tomó como unos 20 años. Y ahorita estamos empezando otra vez. Estamos haciendo equipos. Yo empecé a predicar, le dije, hermanos, necesitamos tener un equipo de estacionamiento. Tenemos 250 espacios para carros y necesitamos ayudar a estacionar bien. Y un hermano me dijo, pastor, a mí me encantaría hacerlo. Yo dije, qué bueno. Y lo delegamos. Y al principio yo me reunía con ellos. Hace un año empezamos ese ministerio. A los 6 meses yo le dije, ok, hermano Josh, usted lo va a hacer. Y yo ya no. Y él hace el equipo y quién está dónde y cuándo. Él me llamó el lunes, yo estaba en rumbo acá y me dijo, pastor, necesitamos unos conos más y etcétera. Y le dije yo, ¿cómo le va? Me dijo, bien. ¿Cómo le va? Y fulano no ha llegado. Sí, me dice, está llegando, etcétera. Qué bueno, muy bien. Cuando tienen reunión, la tenemos tal día y hay que delegar. Así que noten, número 1, orar es más importante que, otra vez, orar es más importante que, predicar es más importante que, administrar. Número 3, la familia es más importante que la congregación. Ahora, muchos no creen esto, pero la familia es más importante que en la congregación. Nunca se sacrifica a su familia sobre el altar del ministerio. Nunca sacrifiques a tu familia sobre el altar del ministerio.
Pablo le dijo a Tito, mira, le dije, yo te dejé en Creta, le dijo, para que tú establecieses a líderes. Le dijo, te dejé ahí, no para que tú lo hagas todo, sino para que tú entrenes a otros que vayan a otras ciudades, otros que empiecen iglesias. Le dijo, y asegúrate, le dijo, que es alguien que gobierna bien su casa. Dijo, Tito, porque si no gobierna bien su casa, la familia que de él, ¿cómo va a gobernar bien qué? La iglesia de Dios, le dijo. Asegúrate que gobierna bien primero su casa. Primero su casa. Hay un mito en el ministerio que si vas a tener un buen o gran ministerio, no puedes tener una buena familia. Y eso no es cierto. Yo a la iglesia les he dicho a los hermanos, miren, hermanos, hay veces, hay días en mi semana que si usted me llama, no le voy a contestar. Yo descanso normalmente el martes. El lunes como a las 3:30 de la tarde hasta el miércoles en la mañana, yo no contesto el teléfono, básicamente a nadie. Usted dice, y pastor, no, eso no es correcto. Yo les digo, no. Yo 6 días pastoreo la iglesia, pero 1 día y medio casi se lo doy a mi familia. Pastoreo a mi familia. Ahora los pastoreo todos los días, pero esos días se los doy solo a ellos. Y hay gente que no les gusta. Y yo les digo, no me importa. La iglesia se puede buscar otro pastor. Ya me pasó una vez, yo me fui de Lancaster, hay otro. Qué bueno, gracias a Dios. Miren, pero yo no me puedo buscar otra esposa. La iglesia es la novia de Cristo. Jenny es mi esposa. Cáptenlo. Ay, pero si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Dios se va a encargar. Yo esta semana estoy aquí. Yo le dije a los hermanos del equipo, miren, si alguien se muere, les dije yo, entiérrenlo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Resucitarlo? A mí, avísenme. Pero la verdad es que yo no voy a salir corriendo mañana si alguien se muere. ¿Por qué no? ¿Qué voy a hacer? Miren, la verdad es esta, hermanos. Mi prioridad es mi matrimonio, número 1, mis hijos, número 2. La iglesia es la novia de Cristo, no mía. Uno de los mejores sermones que yo predico en mi iglesia, escúchenme, es cómo trato a mi familia. Hay hermanos de mi iglesia, yo llegué y obviamente ya el Señor ha sido bueno en muchos aspectos, pero una de las cosas que me han dicho últimamente, hermanos, me han dicho, pastor, gracias por cómo es que usted trata a su esposa, cómo trata a su familia. Si yo estoy hablando con alguien y uno de mis hijos llega y yo le digo, ¿qué quieres? Oh, ok, sí, ok, muy bien. Y a veces le digo, sí, sabes que hablemos de eso más tarde. Pero no les digo, vete de aquí, no, ahorita no. Mi esposa sabe que ella cualquier momento me sabe hablar. Servimos juntos, es un privilegio hacerlo. La iglesia no lo resiente. Y los que no les gusta, no los voy a agradar de todos modos. Si no entienden esto, no entienden mucho. Así que no me molesta mucho. Hermanos, la verdad es que tenemos que entender la familia antes que el ministerio. Número 4. ¿Listos? En el ministerio, capten esto, la fidelidad es más importante que el éxito. La fidelidad es más importante que el éxito. Si va a servir al Señor, y tenemos hoy la maldición de el internet, de los medios, el hecho de que podemos saber de cualquier iglesia, escuchar a cualquier pastor. Antes usábamos cassettes. ¿Se acuerdan de los cassettes? Dice, antes teníamos que, ahora no. En cualquier lugar usted puede ir al internet y buscar y escuchar a cualquier pastor. Y es un gran problema. ¿Cuál es el resultado? Miren, ¿saben en lo que resulta en los pastores? Es número 1, la comparación.
envidia. Unos se sienten inferiores, otros se sienten superiores y ambos lo que tienen es orgullo. Número 1, la comparación es un problema. Número 2, se vuelven competencia entre iglesias, competencia entre ministros, quién tiene la iglesia más grande, etcétera. Y llega a ser honestamente un gran problema en el ministerio. Yo en Lancaster teníamos a West Coast Baptist College, la universidad, y teníamos allí a los muchos hijos de pastores que llegaban a estudiar. Yo pudiera nombrar a muchos pastores muy destacados, muchos conferencistas supuestamente, y sus hijos llegaban, y escúchenme, ellos estaban amargados en su corazón por el hecho de que su papá siempre le daba la prioridad al ministerio. Y déjenme decirles, muchas veces yo creo que la razón es que muchos pastores llegan a reconocer que, wow, y les voy a ser honestos, ¿ok? ¿Podemos ser honestos? Somos salvadoreños. Yo no sé cómo decírselos, sino solo decírselos. ¿Sabe cuál es el problema en muchos pastores? Otra vez es el dinero. Y dicen, bueno, allá me dan ofrenda, entonces voy a ir a predicar. En el 2010 yo estaba viajando como loco y el Señor me dijo, no, esto no va a funcionar. Y acabamos de tener los gemelitos, cuarto y quinto hijo. Cuando ellos nacieron, el Señor, yo le dije, Señor, ¿cómo quiero que ellos piensen? Cuando ya crezcan, ¿cómo quiero que piensen en su papá? Y el Señor me dijo, bueno, ¿qué estás queriendo decir? Le dije, Señor, ¿cuántas veces quieres tú que yo viaje? Y el Señor me empezó a decir, yo viajo 4 veces al año, es todo. Este año tengo 4 conferencias ya programadas, esta es una. Tengo un viaje en julio, tengo un viaje en noviembre y viajé una vez en el principio del año, hace como 3 semanas. Es todo, 4 veces. Las demás, si alguien me invita, si yo puedo ir en mi carro con mi familia, quedarme en un hotel con ellos, si ellos van conmigo, voy. Si no, entonces ya no. Así que desde hace como 6 meses me dicen, ¿puede venir a predicar, pastor? Yo le digo, no puedo. ¿Por qué? Ya estoy lleno. Me llamó ayer un hermano, ¿puede ir a Nueva York? No. Dice, ¿por qué? Lo que estoy diciendo es que muchas veces nos metemos, pastores, miren, a tratar de hacer un nombre, hacernos famosos. Y la verdad es que queremos que todos los demás piensan que yo soy exitoso, que vean, que piensen que soy algo. Y déjenme decirles algo, cuando yo llegue al cielo, el Señor Jesús no me va a decir, bien hecho, buen siervo y exitoso. ¿Qué va a decir? Bien hecho, buen siervo y ¿qué? Fiel. Y desde ya decide que prefiere ser fiel a ser grande. Fiel a hacer dinero. Prefiere ser fiel que cualquier otra cosa. Yo me muero, yo le digo a los hermanos en la iglesia, número 1, asegúrense que estoy muerto antes de enterrarme. Número 2, les digo, solo pongan ahí, mi meta, mi deseo es que ahí pongan en la lápida, diga, fue fiel. Fiel esposo, fiel padre, fiel a su Señor. Fiel. La fidelidad es más importante que el éxito. Número 5. Amar es más importante que la habilidad. Amar es más importante que tu habilidad. La Biblia habla de los dones en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. En 1 Corintios 12 hay una descripción. Pablo dice, hay algunos que tienen el don de presidir. Eso quiere decir que dirigir. Son líderes. Otros tienen el don, dice, del dar. Son generosos. Otros tienen el don de administrar. Otros tienen el don de ayudar. Otros tienen el don, dice, de enseñar. Otros tienen el don de misericordia, dijo. Y dijo, tú debes de saber cuál es tu don. Hermanos, no seamos ignorantes en cuanto a los dones espirituales, dice en el versículo 1. ¿Cuántos aquí saben cuál es su don espiritual? Levanten su mano. ¿Ok? Si no lo sabe, descubra. El trabajo del ministro es de descubrir, desarrollar y desplegar su don espiritual. Para eso nos tiene el Señor aquí. Yo sé cuáles son mis dones. Yo sé cuáles no son mis dones. ¿Ok? Yo soy profético, yo soy
maestro, me encanta enseñar la palabra de Dios, predicar, me encanta la administración, así que liderazgo y predicación de la palabra. Honestamente, hay áreas que yo no soy muy fuerte. Yo no soy misericordioso, por ejemplo. Estoy creciendo en esa área, pero compasión no es mi fuerte. En mi equipo tenemos hermanos que son muy compasivos, porque me ayudan en esa área. Si alguien se está muriendo, yo le digo, ay hermano, qué lástima. Bueno, que le vaya bien, salude a mi madre, ¿verdad? Que Dios le bendiga. No es broma, pero mi punto es este. Entre la discusión de los dones en el capítulo 12, continúa en el capítulo 14, pero 1 Corintios 13 está entre el 12 y el 14. Yo sé que algunos de ustedes que no pasaron matemáticas están ahí. 12, 13, 14. Es cierto, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 13? Si tengo, dice, voz de ángel, si dice lo que sea, dice, pero si no tengo amor, soy como ¿qué? Címbalo que retiñe. Soy como dice, básicamente dice, nada soy. Escuchen, la Biblia dice que si yo no tengo amor, nada soy. Le voy a decir algo. El mejor sermón del mundo no cambia a otros si no se hace en amor. Y yo he cometido el error demasiadas veces, muchas veces, de predicar un buen sermón, pero de predicarlo de mala onda. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Amén. ¿Cuántos entienden que a veces pastores hacemos eso? Predicamos la verdad, pero no en amor. El Señor dice, sin amor nada sos. Dice que la habilidad no es tan importante como el amor. Con amor usted puede decir cosas duras. Este domingo pasado en la noche yo prediqué 55 minutos, un mensaje largo, estaba hablando del evangelismo a los hermanos. Y hermanos, prediqué fuerte, pero no lo hice con amargura, lo hice con amor. Y hay un sentido, una ansiedad, una angustia en mi corazón de que los miembros de nuestra iglesia capten de que el Señor nos ha bendecido y nos ha ayudado y nos tiene donde nos tiene para que ganemos a otros para Cristo, para que traigan almas a los pies del Jesús. Quiero que lo capten. Y yo les dije, hermanos, les dije yo, si no evangelizamos, nos morimos. Esta iglesia se va a morir. Les dije yo, si no evangelizamos, nos partimos. Yo les dije yo, nunca he tenido problemas con un ganador de almas. Nunca. Tengo 23 años de pastorear. Jamás he tenido yo un problema con un ganador de almas. Siempre los latosos. Dice la Biblia que a veces el conocimiento envanece. Vienen y, ay, pues yo conozco una santa doctrina de la palabra de Dios, que los levitas de los hijos de Merari deberían de reconocerse como los que... Y la Biblia dice que la habilidad no es tan importante como el amor. Yo prediqué fuerte. ¿Sabe? Muchos hermanos. Pastor, gracias por el mensaje. Me ayudó. Una bendición. Y traté de hacerlo en amor. Y ojalá así es siempre. Espero que así sea. La Biblia dice que sin amor somos, miren, nada. ¿Saben qué es nada? Es un cero que le cortaron los 4 lados. Nada. Hay predicadores que pueden predicar mejor que yo, pero espero que nadie pueda amar a mi iglesia más que yo. Hermanos, aprendamos a amar. Romanos 5:5. El amor dice la Biblia, de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las prioridades son muy importantes. El éxito en el ministerio depende de tomar buenas decisiones. Repítanlo, por favor. Número 1, entonces, empecemos. Orar es más importante que predicar. Predicar es más importante que administrar. Administrar la familia es más importante que la congregación, que el ministerio. Número 4, la fidelidad es más importante que el éxito. Y amar es más importante que tu habilidad. Hace años se hacía un ejemplo, un autor que se llamaba Stephen Covey. Stephen Covey no era un evangélico, no era un cristiano, pero ponía un jarro así, de un frasco grande de vidrio sobre una mesa y sacaba él para empezar,
un balde con piedras y ponía las piedras adentro, piedras grandes, hasta que se llenaba el frasco así grande, y les decía, ¿está lleno el frasco? Y decían, sí, está lleno. Entonces él debajo de la mesa sacaba otro balde, y este balde estaba lleno de grava. Entonces metía la grava, y la grava se colaba entre las piedras grandes. Y les decía, está lleno ahora el frasco. Y ahora, por supuesto, decían, no sé. Y sacaba otro balde con arena y metía la arena, y la arena se iba colando entre la grava hasta que llegaba hacia arriba. Y después preguntaba, ¿está lleno el frasco? Y decían, pues no sabemos, díganos usted. Y sacaba un balde con agua y le echaba agua, y el agua se iba, por supuesto, absorbiendo en la arena. Y decía, ¿y ahora está lleno el frasco? Y decían, pues no sabemos. Y decía, sí, ahora está lleno. Y la pregunta que se hacía era, ¿cuál es la lección? Y que siempre le cabe más a tu vida. Y él decía, no, esa no es la lección. Dijo, la lección es muy sencilla. Que si yo no hubiera metido las piedras grandes primero, nunca hubieran encontrado lugar después. Muchos llenamos nuestras vidas de cosas buenas que están quitándole lugar a las cosas mejores. Un siervo de Dios, dice la Biblia, debe de aprender a buscar primeramente el reino de Dios. Asegurarse que está cuidando de su ojo primero antes de ministrarle a los otros. Dios nos ha dado, miren, 2 orejas y una boca. Nos ha dado, dice la Biblia, la habilidad de tener prioridades. Alguien dijo, lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Lo más importante. Así que, hermanos, debemos entender las prioridades en el ministerio. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, bendiga estas verdades a nuestros corazones. Séllelas, Señor. Que aunque se nos olvide el lugar donde lo oímos, nunca se nos olvide aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y todos decimos...